Ya, doctor, ahorita lo cortamos. Me avisan cuando están listos. Mientras inicia, pues, les voy a dar algunos comentarios. El suicidio es un grave problema de salud pública, salud social, con una dimensión muy fuerte, devastadora, y hay estadísticas a nivel mundial que, que son muy confrontantes o confrontadoras, de que cada 3 minutos ocurre un suicidio a nivel mundial. Es un dato muy fuerte. Si la clase vamos a tardar 45 minutos o 50 minutos, imagínense todo lo que está ocurriendo en otras partes del mundo con respecto a este problema. ¿Ya están Buenos días, listos? compañero. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Adelante. compañero. Vamos a dar el tema del día de hoy, que es medicina psiquiátrica de urgencias, vamos a ver lo que es el suicidio. Esta clase la vamos a impartir Ballenas Capito Iván Ezequiel, Bejar Navarro Pablo Primitivo, Cervantes Muñoz Eduardo Salvador, su servidor Corso Alfonso Jaime Alejandro y Flores Hernández Eduardo Daniel. La siguiente, por favor. Bueno, del latín, ¿qué significa suicidio? Significa matarse a sí mismo. Es lo que engloba el concepto de suicidio, es la representación del deseo de morir y lo que conllevaría un acto letal para sí mismo. No se puede saber cuándo la persona va a quitarse la vida, pero sí existen algunos indicios que pueden predecirla, y es aquí donde el facultativo puede, puede entrar y disminuir los riesgos de que esto pueda suceder. Aquí tenemos el 10 de septiembre como el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. La siguiente, por favor. Bueno, respecto a la epidemiología del suicidio, se estima que 30,000 personas se quitan la vida cada año en Estados Unidos, y de cada 25 personas que intentan suicidarse, solo una lo va a lograr. Quiere decir que 25 personas están en este momento intentando quitarse la vida, pero solo una de ellas lo va a conseguir, eh, según las estadísticas. Bueno, para México, según los datos del INEGI, hasta el 2017 había una tasa de 5.2 casos por cada 100,000 habitantes, y esta es la quinta causa de muerte en menores de 15 años. Y
en los últimos 37 años esto ha aumentado casi 1000% en la frecuencia. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una pequeña imagen. Eh, Respecto a nivel global, el suicidio es es la segunda causa de defunciones entre personas de 15 a 29 años de edad. Más de 800,000 personas se suicidan cada año, una muerte cada 40 segundos. Eh, Respecto a los países donde existen bajos ingresos y medianos ingresos, es más la tasa de probabilidad de que existan suicidios. Eh, la mortalidad por suicidio es superior a la que causa la guerra y los propios homicidios que se dan. Y la forma más frecuente en la que producen este suicidio es a través de plaguicidas, de ahorcamientos y armas de fuego. Estas son las tres principales formas en la que las personas se están quitando la vida alrededor del mundo. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Entonces, entrando a lo que son los factores de riesgo, es importante ver que hay, ¿cómo se dice? Una gran, pues, son muchos los factores que van a influir en lo que es el suicidio. Por ejemplo, nos habla acerca de las diferencias entre lo que es el sexo. Y nos habla que la frecuencia, al menos entre los suicidios, es más frecuente en lo que son los hombres, 4 veces superior a lo que son las mujeres. Y esto dice que esto es a pesar de que las mujeres intentan más tiempo el suicidarse, pero solo los hombres pues lo consiguen de una forma más exitosa, por así decirlo. Y esto, Tu y micrófono. esto, sí, sí, ya lo vi, gracias. Este, ¿Y esto con qué tiene que ver? Con las formas en las que se intentan suicidarse. También nos habla de que la edad es un factor, porque por lo regular en el pico más alto en hombres es a los 45 años y en las mujeres es después de los 55. Nos habla de que las personas mayores, viejas, van a intentar suicidarse con menor frecuencia a comparación de los jóvenes, pero de igual forma estas van a tener como que eh, más éxito al llevar a cabo pues este acto. Y los suicidios, ahorita por así decirlo, la media de las edades en las que se llevan a cabo los suicidios es de los 35 a los 64 años. Siguiente, por favor. En lo que es la raza nos habla que al menos el índice de suicidio en hombres y mujeres va a ser mayor en lo que es la raza blanca. Y en lo que es el estado civil, factores como lo que es el divorcio va a aumentar pues el riesgo de lo que es el suicidio, pero esta va a ser más, va a ser más, ¿cómo se dice? Va a ser más marcado en hombres que en mujeres. Y otros factores puede ser las personas que están aisladas y tienen antecedentes familiares de suicidio. Siguiente, por favor. Tengo una preguntita. Ah, Si decía que era la segunda causa de muerte en una edad de 15 a 29, ¿por qué ya con las estadísticas que me diste, Capito, dice que los hombres a partir de los 45 y las mujeres de los 55? ahí dice que los picos son dentro de los más altos, pero me quiero imaginar que la media es, es en las otras edades que te puse. O sea, no necesariamente quiere decir que todas las personas se van a suicidar dentro de esas edades. Pues, o sea, de que puede venir, ¿cómo te diré? Eh, de que las personas pueden tomar esa decisión, por así decirlo, de esa edad, pero son más dentro de la media de las edades que te mostré.
o eso pienso yo. Muchas gracias. Bueno, dentro de lo que es el empleo, acá hay, pues, es, es, es contradictorio porque nos habla de que las personas que tienen un nivel socioeconómico más alto tienden a, ¿cómo se dice?, a suicidarse más a comparación de las personas que no tienen un estatus socioeconómico más alto. Pero también nos habla de que al menos un descenso en lo que es la escala social también va a aumentar el riesgo de lo que es el suicidio. Y también nos habla de que las personas con desempleo también tienden a suicidarse más. Eh, Dentro de lo que son los suicidios médicos, pues sabemos al menos que dentro de lo que es la medicina, es una de las carreras donde suceden pues más suicidios. Y al menos datos que, por ejemplo, del Reino Unido indican de lo que es que los varones tienden a suicidarse en un promedio de 3 veces más, al menos los varones médicos, a la población general de varones. Y las mujeres que ejercen la medicina tienen mayor riesgo que lo que es el resto. Bueno, entonces los estudios van a indicar que los médicos que se suicidan, perdón, van a tener o van a presentar lo que son trastornos mentales. Y por lo general es trastorno depresivo y de dependencia de sustancias, o puede ser ambos. Eh, bueno, es importante recalcar que lo que es el trastorno depresivo es el que más se va a asociar a, a las tasas de suicidio. O sea, que por lo regular las personas que se suicidan tienden a tener este trastorno. Y nos hablaba también que los suicidios médicos se hacen no por ahorcamiento, sino más por el uso de fármacos, porque están al alcance y porque pues, saben la forma de utilizarlos. Siguiente, por favor. También otro de los factores que influyen es lo que es la salud física. Y nos habla acerca de la salud, de los factores, de las enfermedades que son deteriorantes o que hasta cierto modo impiden el hacer las actividades diarias. Eh, por ejemplo, son la pérdida de movilidad, en especial cuando la actividad física o la disminución es importante o en el trabajo en el tiempo libre, la desfiguración, en particular en las mujeres, el dolor crónico y también algunos fármacos que causen pues, la depresión. Siguiente, por favor. De lo que son las enfermedades mentales, dice que el 95% de las personas que se suicidan están diagnosticadas con alguna enfermedad mental. Y como les decía, la que más predomina dentro de esto es el trastorno depresivo en un 80%. Le sigue lo que es la esquizofrenia en 10% y el delirium en 5%. Al menos nos habla también de que los pacientes psiquiátricos, el riesgo es de 3 a 12 veces mayor que el de las personas sin problemas mentales. Esto va a variar de acuerdo a lo que es la edad, sexo, el diagnóstico y si el paciente está internado o no. Siguiente, por favor. Dentro de los trastornos depresivos, pues como ya les dije, hasta el 80% de las personas que se han suicidado tienden a estar diagnosticadas con un trastorno depresivo. En lo que es la esquizofrenia, en la esquizofrenia se da más en pacientes jóvenes. Los factores que van a condicionar que pacientes con esquizofrenia se suiciden van a ser pues la edad joven, el sexo, el estado civil soltero, algunos antecedentes de intentos suicidas, perdón, y la vulnerabilidad de los síntomas depresivos. Y nos habla también de que la alta hospitalaria de estos pacientes también es un factor.
Siguiente, por favor. Nos habla también que hasta el 15% de las personas pues, que son alcohólicas tienden al suicidio. Y nos habla que las personas, por ejemplo, de raza blanca, que son de mediana edad, que no están casadas, que están en aislamiento y no tienen amigos y que son bebedores actuales, van a ser las personas que por lo regularmente pues se van a suicidar. De igual forma, las personas que consumen otras sustancias tienen un riesgo de hasta 20 veces más. Siguiente, por favor. Y entonces también vemos que los trastornos de personalidad influyen, pero en una menor medida. También influye lo que es el trastorno de ansiedad y lo que es una conducta suicida previa. Esto quiere decir que las personas que ya han atentado una vez contra su vida, en el caso de que vuelvan a atentar, tienen un riesgo mayor, pues ahora sí, de consumar el acto del suicidio durante los 3, o al menos a los 3 meses posteriores al primer intento. Siguiente, por favor. Bueno, vamos con lo que es las etiologías del suicidio. Hay distintas propuestas. ¿No? Bueno, Se corta tu voz, se corta la comunicación. voy. Bueno, ¿me escuchan ahí? Mejor, mucho mejor. Sí, ya. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, en lo que son las etiologías, se mencionan factores sociológicos. Las teorías que propuso Durkheim menciona que él mencionaba tres categorías de como tipo de suicidio. Mencionaba que el suicidio egoísta, pues se aplicaba para las personas que no se podían adaptar a ningún grupo social. El suicidio altruista era para personas con una tendencia a una excesiva integración en su grupo, por ejemplo, fanáticos de alguna religión o que estén muy apasionados por su país, como el ejemplo que ponían de los pilotos kamikaze. Pues ese era uno de que se consideraba pues que se suicidan por una causa mayor. Y el suicidio anómico, se aplica para personas en las que su integración en la sociedad está alterada, que no son capaces de seguir las normas que son comunes de conducta, por lo cual, pues, como no se pueden acoplar, pues se terminan suicidando. Las teorías de Freud, él afirmaba que el suicidio pues representaba una agresividad dirigida hacia el interior contra un objeto de amor introyectado, ambivalente, catéxico. Freud dudaba que se podía suicidar a alguien sin un deseo previo reprimido de matar a alguien. Entonces era como una especie de frustración y pues se proyectaba hacia uno mismo, porque no se podía consumar ese deseo de matar. La teoría de Menger, él concibió el suicidio como un homicidio introvertido debido a la ira del paciente contra otra persona. Es parecido a lo que proponía Freud. Eh, Esto pues describió que un instinto de muerte dirigido contra uno mismo y tres componentes de hostilidad en el suicidio, que son el deseo de matar, el deseo de ser matado y el deseo de morir. Y bueno, ya teorías más recientes, que son factores psicológicos.
Estos pacientes suelen tener fantasías sobre qué podría suceder si se suicidasen, qué consecuencias traería, a quiénes les afectaría, a quiénes no. Las fantasías, pues, como les decía, pueden incluir deseos de venganza, poder, control o para castigar, expiación, sacrificio o restitución. Puede ser una ruta de escape, rescate, un renacimiento. Entonces, pues estas son lo que se menciona que pues el paciente que se quiere suicidar tiene estas fantasías. Ellos pueden experimentar emociones que son abrumadoras, como demasiada ira o culpa, o pueden identificarse con otra víctima de un suicidio. Mencionaba el libro que Aaron Beck demostró que la desesperanza era uno de los indicadores más precisos del riesgo de suicidio a largo plazo. Bueno, y en lo que son los factores biológicos, se ha contrastado que la serotonina pues está implicada en lo que es la conducta suicida. Los estudios neuroquímicos mostraron que pues, los decesos modestos de serotonina o un metabolito de la serotonina en el tronco encefálico, bueno, que se veían estos descensos en las víctimas de suicidio. Y los estudios necrópsicos de estos receptores habían demostrado también que hay cambios significativos en los sitios de unión presinápticos y postsinápticos para la serotonina. O sea, está indicando que pues hay alteración en lo que es los receptores de serotonina. Y, o sea, no solo es el descenso, sino también disminución en sus receptores. Lo que son factores genéticos, esta menciona que hay una cierta incidencia familiar. Los antecedentes familiares aumentan el riesgo de suicidio consumado o el deseo de tener realizar el suicidio en la mayoría de los grupos diagnósticos. Y pues en la medicina, las pruebas más sólidas de la implicación de los factores genéticos proceden de estudios en gemelos y niños adoptados. Y pues se había estudiado a varios gemelos eh, que pues por lo general los que eran monocigóticos y se suicidaban, pues, lo hacían los dos, o sea, no al mismo tiempo, pero sí tenían esa tendencia ambos hacia el suicidio. Eso es mi parte. Buenos días. Vamos a revisar ahora lo que es la predicción del suicidio. Como tal, los médicos deben evaluar eh, el riesgo de suicidio en cada paciente a través de lo que viene siendo la evaluación del estado mental y también de la exploración física. Como ya mencionaron en los factores de riesgo, es importante tomar en cuenta que existen factores de riesgo altos y los factores de riesgo bajos. Los altos, pues ya los mencionaron, generalmente superando los 45 años, masculino, problemas con las relaciones interpersonales, es decir, hay divorcios, hay problemas con el empleo, existen algunas enfermedades físicas, como enfermedades crónicas y en trastornos mentales también, como ya mencionaron, la depresión grave es muy importante, la psicosis y algunos otros trastornos como el abuso de sustancias, aunque también son importantes cuando el paciente tiene algunos factores de riesgo que van a ser bajos, es decir, menos de 45 años, es femenino, es estable las relaciones interpersonales, físicamente pues tiene buena salud y mentalmente pues casi no tiene trastornos o los trastornos son leves, por ejemplo la depresión leve o bien algunos otros como bebedor social. Siguiente, por favor. Si el paciente tiene alguno de estos trastornos, se deben hacer algunas preguntas sobre los sentimientos y las conductas suicidas. Puede ser, por ejemplo, alguna pregunta si el paciente ha sentido alguna vez que la vida no vale la pena o si ha deseado alguna vez irse a dormir y ya no volver a despertar.
También hay que preguntar si ha pensado recientemente en la muerte o si ha llegado, alguna vez ha pensado en hacerse daño a sí mismo. Si menciona que sí ha tenido esta clase de ideas, de pensamientos o bien de conductas, pues hay que preguntar cuándo fue la primera vez que tuvo estos pensamientos y qué fue o a qué relaciona, qué fue el desencadenante de esta clase de ideas, de pensamientos. También hay que tomar en cuenta eh, si esta clase de pensamiento lo llevó a la práctica. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento como tal puede ser hospitalario o ambulatorio. Antes nada más había hospitalario, pero ahora también existe lo que es el tratamiento ambulatorio. La mayoría de los suicidios se dice que, bueno, la mayoría de los suicidios que van a ser de pacientes psiquiátricos se dice que pueden prevenirse, ya que pues las pruebas señalan que generalmente existen evaluaciones o tratamientos que van a ser inadecuados, como ya mencionaban, alguna depresión, alguna esquizofrenia que no se haya diagnosticado de manera adecuada. Entonces esto trae problemas, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Bueno, ¿cuándo o qué aspectos hay que tomar en cuenta para ingresar a algún paciente? Pues primero que nada el diagnóstico, ya sea no es lo mismo que tenga una depresión mayor, una depresión leve, algún abuso de sustancias, psicosis. Hay que tomar en cuenta bastante los factores de riesgo también. La gravedad de la depresión, esto porque ya mencionaba que el 80% de estos pacientes se les relaciona o tienen algún tipo de depresión. Y es muy importante las ideas o los pensamientos suicidas, más o menos qué características tienen, ¿no? Qué tanta recurrencia tienen. Y algo importante también es la capacidad del paciente de cómo está afrontando el problema, es decir, existen pacientes que se sienten culpables porque pues no lograron su objetivo y algunos otros se sienten culpables por lo que estaban haciendo. Algo también importante para hospitalizarlo va a ser la familia, es decir, aquellos que tienen problemas en las relaciones interpersonales, pues es mejor hospitalizarlos, ¿no? Porque si no, pues ya mencionaba, ¿no? Que una vez realizado un intento de suicidio puede volver a intentarlo en los siguientes 3 meses. Las condiciones de vida del paciente, la disponibilidad de apoyo social, como ya mencionábamos, y algunos otros factores de riesgo. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento hospitalario como tal, pues va a ser tratamiento intensivo con fármacos antidepresivos, también pueden ser tratamientos antipsicóticos que estén indicados, por ejemplo, la risperidona, que tiene efectos tanto antidepresivo como antipsicótico. La psicoterapia individual, de grupo y de familia también son muy importantes y que gocen del apoyo del servicio social del hospital, que le dé una sensación de seguridad a lo que es el paciente, a lo que es la familia, ¿no? Otras medidas terapéuticas pues van a estar o van a depender del diagnóstico subyacente que tenga esta clase de pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, cuando está indicado que se debe hospitalizar, pues cuando el paciente sea psicótico, la tentativa fue violenta, casi mortal, se tomaron muchas precauciones para evitar ser descubierto, existe un plan para volver a intentarlo, hay un malestar creciente o lamenta haber sobrevivido, los otros factores de riesgo que ya mencionábamos, arriba de 45 años, problemas con las relaciones interpersonales, o bien que presenten algún otro problema, por ejemplo, algún trastorno metabólico, alguna intoxicación o infecciones, pues se deben hospitalizar para ser tratados. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento ambulatorio, acá es muy importante que tenga el apoyo social, es decir, las relaciones con la familia, con los amigos, con la pareja, son importantes porque por el riesgo de que pueda volver a intentarlo, ¿no? Entonces, que estén con él, ayudándolo, apoyándolo y también pues cuidándolo, ¿no? Los tratamientos pues, van a ser similares al hospitalario, pueden ser antidepresivos, antipsicóticos o bien la risperidona. La psicoterapia individual también debe proporcionar esta clase de pacientes que sea individual, de grupo y de familia.
y lo que es el apoyo, servicio social y hospital. Y ya otros tratamientos, pues dependiendo al diagnóstico subyacente, ¿no? ¿Y cuándo va a estar indicado esta clase de tratamiento? Pues ya decíamos, por un lado, que tenga el apoyo de la familia y por otro, que no tenga los factores de riesgo mayores principalmente, o porque no tenga, no sea mayor de 45 años, no tenga problemas en relaciones interpersonales, no tenga algún trastorno o los relacionados como el metabólico, como infeccioso, o bien que presente algún un trastorno depresivo mayor. Siguiente, por favor. Buen día, compañeros. A mí me toca la prevención del suicidio y si no se escucha mi audio me dicen para tratar de mejorarlo. Bueno, el suicidio y tentativa de suicidio van a ser considerados en cualquier lugar siempre ilegales y a veces como un delito o una falta, depende de la asesoría previa que esta persona tenga. Y lo que encontramos como datos relevantes es de que el 50% de los suicidios en una unidad psiquiátrica van a ser procedidos por la vía legal, puesto que se supone que si tú das tu familiar a un centro psiquiátrico, no se efectúa un suicidio, puesto pues, que va a tener una atención adecuada. Y existe la National Strategy for Suicide Prevention, que esto lo que hace, como dice su nombre, traducido al español, es prevenir a nivel nacional que se hagan los suicidios. Y entonces anima y confiere poder a grupos e individuos para que sean apoyo a la persona suicida, ¿no? Y entonces el suicidio al final tiende a disminuir si el público llega a comprender que el suicidio en realidad es un problema de salud, que se puede prevenir como tal si se le da apoyo correcto a estas personas y que uno tiene el papel o tiene un rol como individuo y como grupo para pues acoger a esta persona, ¿no? Y entonces en el 2001 esta estrategia fue creada por David Thatcher y pues ya es como lo conocemos. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces las estrategias como tal que prevenían para el suicidio y prevenirlo serían todas las de esta lista: promover la conciencia de que es un problema de salud, el que se desarrolle un sistema de apoyo como lo mencionamos, el que las personas comprendan que es un problema como tal, que se desarrollen estrategias, que el gobierno haga pues reformas, que existan programas de prevención, que se disminuyan el acceso a los medios letales, por ejemplo, fármacos que ellos utilizan, el uso pues de pistolas o de algunos químicos que utilizan, ¿no? Entonces, que se forme la reconoción de atender conductas de riesgo. Entonces, el clínico o las personas que dan atención a la salud deberían saber cómo prevenir esto, ¿no? Y entonces también se mejoran los accesos de los servicios de la salud mental y ayuda a los toxicómanos, pues van a haber una disminución de las tasas debido a que van a tener una mejor atención. Y al final de todo se deben mejorar las comunicaciones, para la investigación en el suicidio, sus causas, y pues ya todo nos va a llevar a mejorar y generalizar una vigilancia para que no se efectúen los suicidios. Además de que, por ejemplo, en nuestro medio, las personas tienden a asociar ir a una clínica de salud mental u otro como una ofensa, ¿no? Es decir, estás diciendo que estoy loco o algo así, y eso a veces exacerba como que su, su perspectiva de que la persona piense de que todos los demás lo ven como alguien raro, ¿no? Y eso a veces los exacerba, pero hay que ir creando una cultura para que en sí sean estrategias y se prevenga. Eso sería todo por mi parte. Bueno, también vamos a encontrar que existen suicidios que implican otras muertes, como el homicidio precipitado por la víctima, en el cual aquí las personas que cometen el suicidio no lo hacen directamente ellas, sino que buscan prácticamente que a ellos les quiten la vida, como por ejemplo nos mencionaba la literatura de las personas que van a asaltar, ya sean gasolineras o tiendas, y pues la policía o algún o alguna persona ajena pues termine con la vida de ellas, pero esto va a ser ya con, con fines planeados, pues ya va a ser a propósito. La siguiente, por favor.
Bueno, y en el suicidio o homicidio vamos a encontrar que estos van a ser sucesos que atestiguan la enorme carga de las personas que son agresivas e inherentes en muchos suicidios, además de que también padecen de depresión, tienen a establecerse con mayor frecuencia en mujeres o en parejas ancianas. Aquí el suicidio homicidio es que las personas se ponen, llegan a un acuerdo de que primero va a cometer el suicidio y al final la persona va a cometer lo que sería también el suicidio, o sea, mata y se termina matando él. La siguiente. Bueno, el suicidio inevitable, pues más de una tercera parte de los suicidios vayan a llegar a ser consumados, por, y ese tipo de personas van a ser consumados, porque algún tratamiento o algún trastorno psiquiátrico, como ya hemos visto, generalmente por depresión, por trastorno bipolar o esquizofrenia son las que lo cometen. Eh, se parece razonable que estos pacientes han llegado a recibir el mejor tratamiento posible, aunque pues lamentablemente no se llega a evitar lo que sería el suicidio. Y esto llega a pensar que médicos y otros pacientes pierdan la esperanza de la efectividad de los tratamientos. Y pues para considerar que un suicidio es inevitable, el paciente tiene que haber sido tratado con el mejor tratamiento disponible y haber fracasado. Así bien. Bueno, sobrevivir al suicidio, aquí menciona la literatura que no es pues aquí ya no es parte de la persona o sea, que aquí ya pasó el suicidio y esto va a afectar o se va a decir que son sobrevivientes al suicidio a las personas cercanas a él, como los padres o los hijos, los que van a tener mayor carga emocional. Y por ejemplo, que los padres cuyos hijos se han quitado la vida, su amargura no solo va a ser por la pérdida de una parte de ellos mismos, sino también que van a sentir que fracasaron o también lo van a percibir que fue la responsabilidad por todo lo que sienten sus hijos. Lo siguiente. Bueno, eso sería todo de mi parte, gracias. Gracias, jóvenes. Es un tema muy, muy fuerte que casi nadie quisiera tratar o enfrentar, ni desde el punto de vista profesional, mucho menos desde el punto de vista familiar. Aquí hay varias reflexiones que se pueden hacer. La primera es que cuando se habla del suicidio o cuando uno sospecha que alguien tiene esa idea, pues hay que explorarla, hay que interrogarla, quitarse esa falsa idea de que si uno habla del suicidio es como que si uno estuviera sugiriendo o haciendo que el paciente pensara en el suicidio. Eso es algo absurdo, es algo erróneo. Si ustedes ya saben como médicos que una de las principales complicaciones de la depresión es el suicidio, pues hay que interrogar esa área. O sea, no hay que tener temor, ¿sí? Es peor que el paciente oculte y es mucho peor que el médico no tenga esa sagacidad de la exploración, de la pregunta, esa pregunta que abre la posibilidad de que el otro externe sus sentimientos. La otra reflexión es que es por ahí como axioma que leí en un libro, donde decía
solo existen dos tipos de psiquiatras. Uno, un psiquiatra el que ya se le suicidó a algún paciente, y el otro al que se le va a suicidar. Es decir, que es un riesgo inherente a la profesión. Si lo transponemos o traslapamos a la cuestión del médico, pues es lo mismo, ¿no? Podríamos decir solamente existen dos tipos de médicos. Uno, el que ya se le murió a algún paciente, y otro, el que se le va a morir. O sea, son cosas que ocurren dentro de nuestra actividad profesional, pero que no estamos tampoco de manos cruzadas o de brazos cruzados, y que podemos hacer mucho por prevenir. Aquí la diferencia con la medicina en general, en la psiquiatría, es que se enfoca más, sí, efectivamente, en hacer un diagnóstico preciso, pero en un pronóstico mucho más exacto o mucho más preciso. Porque si se dan cuenta ustedes, la valoración del riesgo de suicidio se basa en un pronóstico. O sea, vas a pronosticar como médico qué tanto posibilidades tiene aquel sujeto de suicidarse. Pero eso lo vas a hacer pues, basado en toda la investigación que ya existe. O sea, todos estos datos de los cuales ustedes ya hablaron, pues son investigaciones médicas, sociológicas, antropológicas, psicológicas, metapsicológicas, como lo que hizo Freud, etcétera, etcétera. Ya todo está estudiado. Ya se sabe que las mujeres lo intentan más, pero ya se sabe que los hombres lo logran más. Ya se sabe que si tienen una enfermedad delicada o grave, pues van a buscar ese camino. Ya se sabe que si tienen depresión, lo mismo puede ocurrir. Ya se sabe que si tienen una estructura familiar sólida, pues la estructura los va a detener un poco. Pero si el sujeto está solo, abandonado, pues no tiene mucho soporte, el riesgo aumenta. Y obviamente, con lo que lo haya intentado hacer, no es lo mismo que diga, me intenté quitar la vida y me traté de cortar las muñecas de las manos con galletas de animalitos, ¿no? A que diga, pues, aunque lo encontremos en un hospital, en un estado delicado, y que traiga todas las huellas, las quemaduras del lazo en el cuello. Pues imagínense la letalidad. Y que haya dejado un recado póstumo. O sea, todo eso se tiene que interrogar. La sistematización de la idea suicida. ¿Qué tanto tengo yo metida esa idea en mi mente, en mis pensamientos, en mis sentimientos? ¿Cómo lo estoy planeando? ¿Cuándo lo estoy planeando? ¿Con qué lo estoy planeando? ¿De quién me voy a despedir? ¿Qué voy a dejar de herencia? Etcétera, etcétera. Porque en ocasiones, pues el sujeto lo dice, pero en ocasiones no lo dice verbalmente, lo puede decir con sus acciones. Puede empezar a repartir sus cosas, a pagar sus deudas, a dar sugerencias de que se va a despedir de este mundo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se tiene que valorar, el riesgo de suicidio, para prevenirlo. Es muy simple, riesgo alto, se interna, no hay vuelta de hoja. Se interna para protegerlo, para darle un acuerpe hospitalario, para aislarlo de los medios con los que pueda intentar quitarse la vida, ¿sí? Obviamente en un hospital no van a haber lazos, no van a haber pistolas, no van a haber machetes, no van a haber venenos a la mano. Son unidades bien diseñadas para protegerlos. Entonces todo eso se tiene que valorar y determinar. La conducta del sujeto es muy amplia y pueden haber sujetos que no tengan la idea suicida sistematizada. Pueden haber sujetos
inmaduros o inmaduras, que su carácter es explosivo, que es poco tolerante, y de repente activar un acto suicida, un impulso suicida, un impulso que no tiene ni antecedentes de depresión, no tiene antecedentes de esquizofrenia o de delirio, simplemente es una persona que está acostumbrada a tenerlo todo, a no tener frustración, y de repente, pues, una frustración mínima, bajó sus calificaciones, discutió con el novio, con la novia, o tuvo un altercado ahí con los padres, pero nada del otro mundo. E intentan impulsivamente quitarse la vida. No tienen la intención de quitarse la vida, tienen la intención de manejar, de manipular, pero puede ser que su cálculo sea inadecuado. Les voy a comentar el caso de una jovencita que vi hace muchos años, que fue muy impresionante, porque era jovencita, 19, 20 años de edad, una mujer preciosa, hija única, con los padres, obviamente, tratándola como una reina, con muchísimo dinero, con mucho poder económico los padres. Tuvo un altercado con el novio, una discusión. Tomó la mitad de una cucharadita, de las cucharitas azucareras, que son las más pequeñitas, de matazacate. Y cualquiera de ustedes diría, pues no es nada, ¿no? Lo toma, lo internan en un hospital privado, lo ve el gastroenterólogo, no encuentra, o sea, encuentra pues huellas de quemaduras en el esófago y todo eso, pero nada del otro mundo. Me llaman para verla. El panorama es, obviamente, de que le están dando la protección, las atenciones, los cuidados, los detalles, la recámara, una suite llena de flores, de rosas, o sea, como para estimularla, para decirle te queremos mucho, etcétera, etcétera. Y ella, normal, consciente, orientada, con dificultades para tragar, aceptando que fue impulsivo, que no quería quitarse la vida. O sea, el riesgo ahí es bajo, pues el riesgo de que lo vuelva a repetir, pero la vida no le dio la oportunidad de repetirlo. Ese tipo de venenos, de pesticidas, tienen una acción sistémica y provocan lo que se le llama un SIRPA, que se ve en neumología, y un síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto. Y eso es lo que le provocó. Lo estuvo viendo el neumólogo, pero no lo pudo salvar. Se murió. Un mínimo acto, un impulso, cómo lo llevó a un desenlace fatal. Obviamente ahí, ¿qué se podía prevenir, no? Ya estaba hecho el acto, no estaba depresiva. Entonces, son cosas que vivimos o vemos en la práctica profesional que nos dan mucha enseñanza, ¿sí? Lo complejo y lo enigmático de todo esto, ¿no? Pero que tiene una salida científica, la sistematización de los conocimientos, o sea, la prevención del suicidio. ¿Sí? Otro caso donde sí se podía prevenir el suicidio es de un joven, él como de 25 años de edad, con SIDA, homosexual, vivía solo,
empezó a regalar sus pocas cosas que tenía, despedirse de sus sobrinos, y se colgó. Se colgó, pero la cuerda, bueno, dejó recado póstumo. Fíjense, tiene todo el ritual. Deja recado póstumo y la soga no lo aguanta, se rompe. Pero quedó inconsciente, quedó con muchas lesiones, con edema cerebral, etcétera, etcétera. Entonces, ese joven hizo todo el ritual, y era el único que sabía que tenía SIDA. Y lo estuvo comprobando con sus estudios. Al ver eso, sentir que no tenía salida, pues empezó a hacer sus rituales de despedida e intenta el suicidio, ya programado, sistematizado, a solas. O sea, su riesgo de él, pues, obviamente que es obvio que es alto, ¿no? Esa agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Pues el que diga que es nulo, está abajo, está muy equivocado, no está siguiendo la clase. Va directamente a un hospital. Se hace la cuestión también legal, aviso al Ministerio Público, sí, porque estas cosas son de tipo legal. Se avisa a los familiares para que tengan la cuerpe familiar. El familiar no esté pensando que está manipulando el joven, si es una cosa muy delicada, se comparten responsabilidades, se le da tratamiento. Bueno, desafortunadamente, pues no, ese paciente en el hospital no lo canalizaron al hospital psiquiátrico. Alguien lo dio de alta por ahí y cuando se le hizo el seguimiento por medio del trabajo social, pues ya había consolidado el suicidio, ya había realizado el suicidio. Era altísimo. Y otro caso de un paciente esquizofrénico que las voces le decían que se tenía que quitar la vida. Le decían el método, todo. Y él no encontraba otra salida más que el suicidio. También el trastorno mental y él obedeciendo las órdenes de ese trastorno mental. ¿En qué iba a terminar? ¿En qué iba a terminar, jóvenes? ¿Están ahí o no hay nadie? Sí, Doc, iba a ser constante hasta que lo realizara. Claro, solamente los ponentes están, los demás no veo que nadie conteste. Nada más están sus imágenes. Aquí estamos, Doc, estamos escuchando. Bueno, ese sujeto, como el riesgo es alto, yo lo valoré, el riesgo es alto, lo mandé a hospital psiquiátrico, presioné mucho al familiar, al papá, porque no quería llevarlo. Le hice que firmara un documento, que si no lo llevaba era su responsabilidad, que sobre él la ley. Y sí lo llevó y se previno el suicidio. Era un paciente refractario a medicamentos. Se declara refractario a medicamentos cuando ya se le dieron los medicamentos adecuados a dosis óptimas por un cierto periodo de tiempo y que no responden, que el trastorno mental sigue igual. Ahí se le dio terapia electroconvulsiva y se revirtió las ideas y se previno el suicidio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo manejando adecuadamente los casos se puede tener éxito? Y el éxito es evitar el suicidio. Sí, pero sí se tiene que sistematizar toda esta serie de conocimientos. No se tiene por qué tener temor, se tiene que ser objetivo y se tienen que dar los pasos correctos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Estamos sobre el tiempo. Nos veríamos en el examen el lunes a las 8 de la mañana. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ninguna pregunta? ¿Ningún comentario? No, doctor. Todo muy claro, doctor. Cuídense mucho, tengan excelente día, excelente fin de semana, descansen, estudien también. Recuerden que lo que hagan hoy va a determinar su futuro. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buen día. Muchas gracias, doctor. Tenga buen día. Buen día, doctor.